Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente. Un servidor, Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, la dirección estará en pantalla, gahumada@lbimedia.com. Son muchas las historias que han ocurrido a nuestra comunidad, son muchos las personas que han sobresalido y lo mucho que cuesta también a las personas que no tienen sus documentos, a las personas que de alguna u otra forma se ven enfrentados a un sistema. Las historias son increíbles, pero también son de superación. También tenemos que, a pesar de la adversidad, a pesar de que no tienen nada, emergen estos titanes, ¿no es cierto?, que se llama Comunidad Latina, porque ellos quieren sobresalir, porque a eso vinimos a este país, a mostrar que somos capaces, que tenemos la capacidad de poder un espacio, de tener un lugar en una comunidad en la cual vamos a hacer un aporte. Le quiero mostrar un reportaje muy especial. Como lanzar una moneda al aire, así se jugó su destino Darío Guerrero al salir de este país siendo indocumentado. La lucha contra el cáncer de su madre era superior a todo y decidió hacer una pausa en su carrera universitaria en Harvard, una de las universidades más prestigiosas. Lo único que pasaba por mi mente era que yo quería estar con ella. Eso era lo más importante. No quería dejarla sola. O sea, no me iba a poder perdonar si yo me quedaba en los Estados Unidos solo por miedo a perder mis privilegios de aquí. Ya cuando estaba con ella, siento que pudo irse más en paz. En México, Darío se dedicó por completo a los cuidados de su madre buscando alternativas para erradicar el cáncer, pero fue inútil. Su madre murió y él se quedó en México con su familia. Fue exactamente eso lo que me dijeron, que yo me había autodeportado y que ahora ya no podía regresar. Darío pidió al Departamento de Inmigración permiso para regresar. Por medio de una carta me dijeron que no era posible. Y ya fue cuando mi abogado mandó una petición de parole humanitario. Y eso fue lo que me dieron. Darío no se dio por vencido. Su familia, amigos y maestros le consiguieron un abogado quien logró conseguir una visa provisional. Que a mí solo me han dado permiso de entrar una vez a los Estados Unidos. El caso de Darío Guerrero llamó la atención a nivel nacional porque cientos de jóvenes indocumentados que han regresado por emergencia a su país no han podido volver. Darío terminará su carrera en menos de 2 años y tiene grandes proyectos por cumplir, pero sin duda uno de sus deseos es que haya una legalización en este país. El padre de Darío se siente orgulloso de su hijo. Ahora continuará sus estudios como se lo prometió a su mamá. Desde Long Beach, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Es dramático lo que ha pasado. Esta fue la historia de Darío Guerrero, un muchacho que, aunque tú no lo creas, es indocumentado. Esa es una persona, un ejemplo de muchas otros que hay, que ellos quieren de alguna forma una oportunidad. También vamos a tener a Elvis Valle el día de hoy, invitado, además de Darío Guerrero, con quienes vamos a conversar. Son dos historias diferentes, pero muy similares en el principio. Son muy similares en cómo ellos han ido destacándose. Por eso a Darío y a Elvis le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Comenzamos contigo, Darío. ¿Cuál es tu impresión de sentir que todo un sistema está en contra tuya, pero a pesar de todo esto, tú has logrado destacarte en una de las universidades de más prestigio, no tan solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, Harvard? Bueno, con el esfuerzo creo que la victoria se saborea más. Toda mi vida pues he vivido de indocumentado. Gracias a Dios no estaba en situaciones difíciles donde mi estatus migratorio me afectara hasta los 16 años. Eso fue cuando me di cuenta que era indocumentado y cuando empecé a aplicar a la universidad y a ver cómo le iba a hacer no solo para llegar a una universidad, sino para pagar por mis estudios. Y pues, no sé, he sido muy afortunado. Yo sí entiendo que he tenido unos problemas en el pasado, bueno, aplicando por la ayuda financiera, no he tenido licencia de conducir, no he podido salir del país. Esta vez, este verano que salí del país, me autodeporté. Eso es lo que dicen las autoridades. Sí, te voy a tocar el tema luego de la autodeportación, pero a mí me llama la atención tu esfuerzo. Tú has llegado a una de las universidades también prestigiosas, pero también una de las más caras. ¿Cómo logras tú, ¿no es cierto?, pagar todo esto? Porque incluso hay muchachos que son nacidos aquí, son ciudadanos americanos y no pueden ir. ¿Cómo tú, sin tener nada, llegas a esta universidad? Bueno,
La universidad, yo creo que lo que sí me ayudó mi estatus migratorio, llegar a Harvard, porque yo siento que lo que vieron en mí fue que yo he tenido una experiencia distinta de vivir en los Estados Unidos a los demás, a la mayoría de las personas que aplican para llegar a Harvard, porque la mayoría son ciudadanos o la mayoría han vivido en otros países toda su vida. Yo nací en México, crecí aquí, pero crecí como indocumentado. ¿Qué sentiste tú cuando a los 16 años te diste cuenta o tomaste conciencia de que tu estatus no era igual que el resto, que tus compañeros a lo mejor que eran ciudadanos? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te impactó eso? Bueno, ya cuando me di cuenta, cuando me enteré, bueno, sí entendía que iba a tener unos problemas y que se me iba a hacer difícil el camino para llegar a la universidad. Y bueno, después de eso, llegar a empezar mi carrera y vivir en los Estados Unidos o vivir pues una vida digna como los demás. Pero yo lo que sentí, pues dije, ok, así son las cosas y pues las voy a enfrentar y yo voy a ganar. Y hay que enfrentarlo, como muchos. Por ejemplo, la historia de Elvis es diferente. Él viene de El Salvador, viene de un país en esa época en conflicto, en guerra, en donde se enfrentaron dos bandos, el pueblo contra los militares o los militares contra los guerrilleros, porque en realidad fue eso, que al final nadie ganó, todos perdieron. Entonces un día Elvis se cansó y dijo, de aquí me voy, y se vino a los Estados Unidos. ¿Cómo fue eso, Elvis? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias. Bueno, para empezar, tenía yo 8 años cuando dio el inicio de la guerra así fuerte en El Salvador. Crecí pues durante el conflicto y fue muy traumático para mi vida, al igual que lo fue para muchos niños. A la edad de los 16 años yo soy obligado a pertenecer a las autodefensas de mi país. ¿Por parte del gobierno? Por parte del gobierno, así es, llevando un fusil casi de mi estatura. Es cuando mi papá decide que yo me tengo que ir del país, al igual que ya lo había hecho con mis otros 2 hermanos. Él me dice, hijo, tienes que irte, la situación aquí es peligrosa. Yo prefiero un hijo vivo lejos de aquí a uno muerto aquí. Okay. Así es como... Lo que quería hacer un pequeño paréntesis, lo que me estás diciendo, que esa situación, que en esa época en El Salvador había una guerra declarada en 2 bandos. Hoy no ha cambiado mucho, porque se cambiaron los guerrilleros por las pandillas, por las maras. Entonces hay muchos niños que están viniendo, buscando estar seguros, estudiar, progresar, ser algo en la vida, porque en sus países de origen solamente tienen o el cementerio o un mundo sin oportunidades. Por eso que, Elvis, una vez que llegaste aquí, ¿cómo fue tu osadía? ¿Cómo fue tu estadía? ¿Qué hiciste para poder sobresalir o integrarte a este sistema? Bueno, fue muy difícil. Los primeros 2 años fueron muy difíciles, el adaptarme a otro país, otra cultura, aprender un nuevo idioma, el haber dejado a mi familia, todo lo que conocía. Fue algo muy difícil. ¿Tú viste ya a los guerrilleros cuando llegaban a la ciudad o cuando habían enfrentamientos? ¿Tú llegaste a enfrentarte en la guerra de El Salvador? ¿Tuviste que correr ese riesgo de tu vida? Bueno, corrí un riesgo, no me enfrenté yo directamente, pero me tocó apoyar a compañeros que estaban enfrentándose directamente a los guerrilleros en esa ocasión. Y sí, me tocó pues estar cerca del fuego, pero... volviendo a lo que fue mi llegada a Estados Unidos y lo difícil que ha sido, bueno, para todos creo que es difícil cuando abandonamos nuestra patria, llegamos a un país desconocido, pero el deseo de la adaptación, del sobreponerse y de salir adelante fue lo que me impulsó a... ¿Eso te impulsó? ¿Viniste solo o con tus familiares? Vine solo. ¿Solo? ¿Un niño de 8 años? Bueno, yo tenía 17 cuando llegué. 17 cuando viniste. Así es. Ok. ¿Y llegaste acá y encontraste que todo era muy fácil para los indocumentados? No, claro que no. Muy difícil. Yo sentía que estaba en una gran cueva, precisamente, más adelante vamos a hablar precisamente del libro que yo acabo de lanzar a la venta, pero sentía que estaba como prisionero en una gran cueva donde sentía que no pertenecía, que como no estaba adaptado aún a la sociedad, me sentía relegado, me sentía una persona extraña en un gran país. Lo que queremos con este programa es obtener los testimonios de diferentes experiencias, pero con un solo fin, con un solo sentimiento, con una sola esperanza de poder progresar.
de poder crecer, el digno derecho a ser tratado como persona. Por eso estamos todos aquí y se supone que va a haber un estatus para aquellos muchos millones de personas, porque son muchos millones de personas que no tienen un estatus, que todavía no son aceptados, que todavía les cuesta integrarse a este sistema por un juego político. Por eso estamos apoyando y queremos que se produzca este tan ansiado ajuste migratorio del presidente Obama. Regresamos en breve, después de nuestra primera pausa.